Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos miembros de Radio Paz, aquí Monseñor Felipe de Jesús Esteves, obispo emérito de la diócesis de San Agustín, aquí en la Florida. Muy contento de estar con los radio oyentes de Radio Paz. Y quisiera empezar leyendo un texto de la Sagrada Escritura, tomado de Lucas 7, versículo 11. Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud que lo acompañaba. Juntamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Palabra del Señor. Este relato nos muestra esa frase que encontramos en el Evangelio de San Juan: «Yo soy la resurrección y la vida». Y Jesús, simplemente, sin que se lo pidieran, Él le da la vida al hijo de la señora de Naín. Y qué felicidad, porque fíjense la sensibilidad de Jesús hacia la mujer. Él se lo entrega a ella. Y en el fondo se conmovió, esa frase tan bella que Jesús se conmovió al ver el dolor de la madre de su hijo único. Yo soy la resurrección y la vida. El Radio Paz está tratando de promover en este mes de septiembre el conocimiento de la Santa Biblia. Y hoy le daré una atención particular al conocimiento de la Biblia, que todo católico debe de leer con frecuencia y debe de escuchar cada domingo, el día del Señor, en la parroquia, las lecturas bíblicas que se hacen en la Santa Misa. En cada misa, la primera parte es todo tomado de la Biblia. Y quisiera compartir con ustedes una instrucción del siervo de Dios, Adolfo Rodríguez Herrera, el arzobispo emérito de Camagüey, ya difunto, ya está con el Señor, y su causa de beatificación está andando hacia adelante. Y él escribió esta instrucción elemental sobre la Biblia que yo quisiera compartir con ustedes, las preguntas y respuestas que él escribió. Monseñor Adolfo Rodríguez, del siervo de Dios, arzobispo Adolfo Rodríguez, cuyo proceso de beatificación está andando, y hay un centro de ancianos en Camagüey, Cuba, que lleva su nombre. Y entonces él hace la siguiente pregunta, nos pregunta, yo tengo el texto de él delante de mí, y dice: ¿qué es la Biblia? Y nos dice, Monseñor Adolfo nos dice, la palabra Biblia es el plural griego de la palabra libro, porque hablando con exactitud, la Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros, una especie de biblioteca. Por tanto, la palabra Biblia es un colectivo, como cuando decimos rebaño o colegio. La Biblia son 73 pequeños libros. Repito, 73 en total. Pero para que todos quepan en un solo tomo,
se imprimen generalmente con letra pequeña y en un papel muy fino que se llama papel Biblia o papel cebolla. Y eso para nosotros las personas mayores hemos de tener, y esto está disponible en el mercado, Biblias con letras grandes, que hace la lectura más fácil. Otra pregunta que el siervo de Dios hace ¿es cierto que la Biblia es el libro más difundido en el mundo? Sí, la Biblia es el libro más difundido, traducido y leído en todo el universo, ahora y antes, y será ciertamente en el futuro, millones y millones de años más. Otros grandes libros se pueden leer 2 o 3 o 4 veces, pero pasan de moda y terminan como piezas de un museo. La Biblia no. La Biblia tiene 30 siglos ya y es perenne y además universal. Don Quijote, por ejemplo, ni es perenne ni es universal. Y es el libro más famoso de la literatura española. En lo que se va de este siglo, se han editado casi 2 millones de Biblias. Y lo mismo está traducida, escuchen esto, queridos fieles, en 1660 idiomas. Algo asombroso. Las traducciones de la Biblia, que fueron escritas en hebreo, en griego, se han traducido a 1660 idiomas. En muchos hoteles del mundo uno encuentra en la mesita al lado de la cama una Biblia. Es decir, la Biblia es famosa. La Biblia está en todas partes. Y escuchamos la palabra de Dios tomada de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, cada domingo en nuestra adoración. Dice el siervo de Dios, arzobispo Adolfo Rodríguez, dice, ¿quién escribió la Biblia? Dice el arzobispo, la Biblia no cayó del cielo, fue escrita por seres humanos como nosotros. Y puesto que ya entre el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, y el último, el Apocalipsis, o el libro de la Revelación, transcurrieron más de 1000 años. Tenemos que comprender que la Biblia no la escribió un solo hombre, sino muchos, en épocas y países y circunstancias distintas. Y en este sentido decimos en el número que la Biblia es un milagro. La Biblia es como la creación de toda una comunidad, la comunidad creyente, yo añadiría. Hoy, cuando alguien publica un libro, lo primero que se pone en la carátula es el nombre del autor. Pero cuando nace la Biblia, la palabra autor no tenía el mismo sentido que tiene hoy, como tampoco la palabra propiedad intelectual o derechos de autor. Puede suceder que en un determinado libro de la Biblia haya sido escrito por un amanuense o un discípulo o varios discípulos del autor. Yo creo que, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, hay varias manos en ese Evangelio, varios autores. Y muchos de los que llamamos autores eran más bien actores que hablaban y actuaban. Algunos libros están titulados, son seudónimos, otros con nombres impersonales como el Deuteronomio, Jueces, Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, o sea que son libros como colectivos. Otra pregunta que encontramos en este magnífico documento que salió de la diócesis de Camagüey por su arzobispo, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Los orígenes de la Biblia se escribieron en arameo, hebreo y griego. Como no se conocía entonces el papel ni la imprenta, escribían sobre piedra, papiros,
hechos de juncos de Nilo, pergaminos hechos de pieles de animales, cuero, hasta que se fabricó el papel y se inventó la imprenta. ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? El siervo de Dios, Monseñor Adolfo, nos dice: la Biblia no cayó del cielo. Unos hombres llamados profetas, por ejemplo Isaías o Jeremías o Ezequiel, hablaban al pueblo en nombre de Dios. Y como se quería conservar lo que decían, ellos mismos o discípulos de ellos escribían sus mensajes. Estos son los libros proféticos de la Biblia. Otros hombres escribían crónicas, memorias, relatos, tradiciones orales. Esos son los libros históricos de la Biblia. Cada pueblo tiene sus anécdotas, leyendas. Cada pueblo tiene sus dichos, sus refranes, sus proverbios, sus himnos, sus poemas, sus cantos y oraciones. Y todos estos diferentes modos de escribir se encuentran en la Biblia, todos ellos. Y por eso los libros sapienciales de la Biblia contienen esa sabiduría, esas leyes, esos hábitos. Y todo eso forma parte del conjunto de la primera parte, que es lo que llamamos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Y la segunda parte le llamamos el Nuevo Testamento, que empieza con el Evangelio de San Mateo, los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, de San Pedro, de Judas, el libro de la Revelación, que forman parte del Nuevo Testamento. Entonces vamos ahora como a hacer una pausa musical, como acostumbramos en este programa. Él nos amó hasta el extremo, y vamos a escuchar Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré.
Quisiera comentar, queridos fieles, sobre el viaje del Papa Francisco esta semana pasada a Asia y Oceanía. Algo maravilloso, un viaje misionero de este Santo Padre de 87 años. Qué generosidad, qué celo apostólico del Papa Francisco, de visitar a Indonesia, a Papúa Nueva Guinea, a Timor Oriental, a Singapur, países que nosotros normalmente aquí en América no estamos familiarizados, pero fue un viaje sumamente exitoso, sumamente bien recibido por cada uno de estos países. En el primero, Indonesia, el Papa le dio un énfasis a las relaciones con el mundo del Islam, y filmó un documento importante allí con el gran imán de Al-Azhar, el jeque Ahmed Al-Tayeb, y también en Timor Oriental, en que 97% del pueblo es católico. Es algo asombroso. Y allí él habló sobre la protección de los niños y los adolescentes, de nunca ser heridos en su dignidad. Allí también visitó a los padres jesuitas en cada uno de estos países. Y también en este viaje apostólico del Papa Francisco, los comentaristas siempre han dicho, bueno, China, un lugar donde el Santo Padre quiere ir con gran deseo. China ha visto este viaje tan cerca de sus fronteras y ha estado al tanto de cómo el Santo Padre ha presentado los temas. Y yo creo que eso también ha dejado una posibilidad de una futura visita del Papa Francisco a China, que sería algo maravilloso, algo extraordinario. Y ya el Santo Padre Francisco ha logrado abrir caminos en Vietnam. Ya hay una representación del Santo Padre en Vietnam. Y lo mismo se espera que pueda ocurrir en China si todas estas negociaciones del Vaticano con el gobierno ateo comunista de China, del Partido Comunista, pueda lograr la visita del Santo Padre a los fieles católicos, y dar esa visita tan ansiada por los fieles en una historia que desconocemos, la historia de la evangelización en China, pero es una historia muy interesante de conocerla. También quisiera señalar, felicitar a los catequistas, ya que recientemente, el domingo pasado, fue los catequistas en todas las parroquias fueron como introducidos, renovando su compromiso pastoral en las parroquias. El catequista es muy importante porque es el educador de la fe. Y debo de decir que los padres de familia son los primeros catequistas de sus hijos, y han de tener el coraje, la valentía y la preparación de educar a sus hijos en la fe. Pero la parroquia también tiene sus catequistas que preparan a la confirmación, preparan a los sacramentos, y este ministerio es de una gran importancia. Un saludo a todos los catequistas que me están escuchando, y aquellos que pudieran enseñar, por favor, póngase en contacto con su parroquia, con su párroco, para ofrecer su tiempo, su mayordomía, su talento, su tiempo para enseñar la fe, que es un gran honor. Y también quisiera señalar de que vamos a tener esta semana la fiesta de un catequista en Corea, mártir, algo realmente asombroso de este catequista de los mártires de Corea, Corea del Sur, obviamente. Y se veneran. Este viernes tendremos la fiesta de San Andrés Kim Tae-gun, presbítero, el primer presbítero de Corea del Sur,
y lamentablemente su padre y su abuelo también son mártires. Es la iglesia sufriente de Corea del Sur que empezó, que sus comienzos fueron tan dolorosos por la persecución de los que gobernaban estos países, rechazando la fe cristiana y los misioneros. Y Andrés Kim Tae-gon nació en Solmon, en Corea, y su padre murió mártir el 26 de septiembre de 1839. Y también su bisabuelo, Pyo Kim Chon-chu, había muerto mártir en el año 1814. O sea que es algo muy especial, una familia de mártires. El bisabuelo, el abuelo, el hijo, el primer sacerdote en Corea, y recibió su ordenación sacerdotal en 1845, primer sacerdote coreano, y volvió a Corea en 1845 y lamentablemente fue llevado a la cárcel. Después de 3 meses en la cárcel, fue decapitado en el 16 de septiembre de 1846 a la edad de 26 años. La iglesia en Corea, hoy viva y evangelizadora, tiene estas raíces de los mártires de Corea. Y creo que hemos llegado al final de este programa y le doy las gracias a todos en Radio Paz, técnicos que lo hacen posible, y que Dios Todopoderoso les bendiga. Padre, Hijo, Espíritu Santo.